Mira un mapa de Europa. ¿Notas las carreteras rectas en Gran Bretaña y los puertos exitosos en sitios sin sentido geográfico? Esas ciudades en colinas secas con fuentes activas no son geografía natural, sino ingeniería romana. Dato 30. En el río Tinto, España, mineros hallaron una gran rueda de madera enterrada. Lo que descubrieron no era solo una rueda, era una máquina que convertía la geografía en oro. Era una rueda hidráulica romana que extraía agua de minas profundas y potenciaba enormemente la extracción de oro y plata. Imagina a un minero romano con lodo hasta las rodillas viendo girar la rueda que alimenta ejércitos y ciudades que nunca conocerá. Mientras los mineros admiraban las ruedas giratorias, los ingenieros enfrentaban un reto mayor: derribar montañas enteras. Número 29. Los romanos aprendieron a derribar montañas. Aplicaron el proceso Rhinum Montium para usar una enorme presión de agua para debilitar y luego colapsar partes de una montaña. Los trabajadores podían ser aplastados por rocas o arrastrados por inundaciones. Aún hoy, esto se observa en Europa. Tras conquistar las montañas, surgió la duda: ¿dónde construir una carretera en un imperio tan grande? Número 28. A diferencia de las calles llenas de baches actuales, Roma construyó más de 300.000 kilómetros de caminos tan resistentes que muchos aún existen. Construidas con roca volcánica y granito, unían un gran imperio. Las carreteras transportaban personas y productos por Europa, Asia y el norte de África, propagando sin querer especies no nativas y alterando permanentemente los ecosistemas locales. Las carreteras permitieron viajar, pero el invierno era otro reto. Número 27. Si sobreviviste al invierno sin sufrir congelación, agradéceselo a los romanos. Inventaron el hipocausto, un sistema que enviaba aire caliente por pisos y paredes. Mantenía todo, desde casas privadas hasta baños públicos, cálido, y sin ese sistema, construir ciudades grandes y llenas de gente en climas fríos habría sido mucho más difícil. Los pisos cálidos eran una cosa, pero ¿cómo aseguras que noticias y órdenes viajen tan rápido como tus ejércitos? Conquistar tierras es una cosa, mantenerlas es otra. Número 26. Para mantener sus regiones conectadas y que los impuestos siguieran llegando, Augusto creó el Cursus Publicus, el sistema postal imperial de Roma. Un mensajero recorría 80 kilómetros diarios, pero con relevo de caballos, los mensajes llegaban a casi 270 kilómetros al día. Los mensajes viajaban por el imperio, pero los caminos debían resistir siglos de uso y desastres. Número 25. El Opus Caementicium, o concreto romano, permite que muchas de sus estructuras y caminos aún existan. Combinaban cal, ceniza volcánica, puzzolana, agua y otros materiales para crear un material de construcción muy duradero. La cal podía autorrepararse. Las grietas se sellaban solas con el paso de las décadas, una hazaña que aún asombra a los ingenieros modernos. Uno de estos sistemas todavía alimenta silenciosamente a una ciudad moderna hoy en día. Pero primero, dale clic al botón de suscribirte. Roma no se construyó en un día, y este canal tampoco. Mientras los ingenieros sostenían los edificios, los agricultores libraban otra batalla: el propio suelo. Número 24. El eratrum era un arado con punta de hierro que mejoró enormemente el cultivo del suelo. Los romanos lo usaban para cultivar más tierras de manera más eficiente y con menos trabajo que nunca antes. Esto permitió que la población romana y otras que usaron esa tecnología prosperaran. Los campos daban alimento, pero alguien debía transformar el grano en pan para todos. Número 23. En Barbigal, Francia, arqueólogos hallaron un complejo romano de 16 ruedas hidráulicas, quizá la primera megafábrica del mundo. En su apogeo, producía harina para 27.000 personas al día. No era solo un molino, sino un complejo que abastecía a toda una ciudad. ¿De dónde proviene el agua que sostiene estas ciudades bulliciosas? Número 22. Los romanos revolucionaron el suministro de agua urbana usando solo la gravedad y canales inclinados que cruzaban terrenos difíciles. Los ciudadanos romanos podían vivir en ciudades que no deberían existir, asentadas en colinas secas, con agua que llegaba desde kilómetros de distancia a fuentes, baños y cisternas. El Aquavirgo todavía fluye hoy en día, alimentando a Roma e incluso la fuente de Trevi, un recordatorio de cómo la ingeniería audaz transformó el mapa. Si el agua podía fluir cuesta arriba, los romanos se preguntaban qué más podrían mover, tal vez incluso lagos enteros. Número 21. Los romanos drenaron lagos a gran escala. En el primer siglo después de Cristo,
Bajaron el lago Fucino para evitar inundaciones y eliminar mosquitos que propagaban la malaria. Lo hicieron construyendo un túnel largo con una ligera pendiente descendente para drenar el agua. Siglos antes, drenaron el lago Albano porque un oráculo afirmó que no ganarían batallas mientras hubiera agua. Menos práctico pero impresionante. Con las inundaciones controladas, las ciudades crecían en altura. Número 20. Departamentos. Los romanos crearon las insulae, edificios con tiendas en la planta baja y viviendas arriba. En esa época, los pisos altos no eran de lujo, eran para los residentes más pobres porque subir escaleras molestaba. Esta vivienda de alta densidad revolucionó la construcción urbana, permitiendo que las ciudades crecieran y albergaran a millones. Apilar a la gente en edificios es una forma de organizar una ciudad. Apilar conocimiento es otra. Número 19. Los pergaminos lucían impresionantes, pero eran largos, difíciles de manejar y compartir en el Imperio Romano. Los romanos crearon una versión temprana del códice, apilando páginas de papiro como un cuaderno primitivo. El conocimiento se difundió rápidamente, permitiendo que territorios lejanos recibieran planos, descubrimientos e información vital, transformando el desarrollo del mundo romano. El códice difundió ideas, pero ¿cómo llevas agua por kilómetros en una ciudad sin herramientas modernas? Número 18. Casi ninguna de las hazañas de ingeniería de Roma, especialmente los acueductos, habría sido posible sin el corobot. Era una mesa de 6 metros con líneas de plomada y un nivel de agua que permitía medir pendientes precisas y asegurar el flujo suave del agua por kilómetros. Un error en la pendiente y Roma se queda sin agua, sin ciudad. Los topógrafos garantizaban el flujo, los soldados la supervivencia. Número 17. La espada gladius, corta y de doble filo, permite a los soldados mantenerse en formaciones cerradas y asestar estocadas precisas. Los romanos se abrieron camino hacia la supremacía en el campo de batalla con la espada gladius, lo que les permitió conquistar una enorme extensión de Eurasia y cambiar el curso de la historia. Las armas defendieron al imperio, el saneamiento salvó vidas. Número 16. Un gran avance para quienes no quieren morir por inundaciones o cólera, y una innovación que hasta hoy mantiene nuestras calles y espacios relativamente limpios. Roma está rodeada de colinas. La cloaca máxima drenaba el agua de lluvia y aguas residuales que inundaban la ciudad, volviéndola habitable. Aún drena el foro actualmente. El drenaje limpiaba las calles, pero informar a los ciudadanos era otro reto. Número 15. Antes de las noticias por cable, existían los actos diarios o el acta diurna. Los romanos publicaban actualizaciones diarias que mezclaban victorias militares, decretos políticos y manipulación, casi como los medios de comunicación de hoy en día. Los actos diarios eran clave para sostener las campañas militares con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos. Si las palabras moldean mentes, los materiales formaron el imperio. Número 14. Opus Signanum. Los romanos revolucionaron los materiales impermeabilizantes para crear algunas de las estructuras más duraderas de la Tierra. El Opus Signinum, hecho de cemento y terracota triturada, evitaba filtraciones y mantenía en funcionamiento los acueductos. Esto ayudó a inventar la plomería. El concreto retenía el agua, pero la tierra debía producir cultivos para alimentar a la gente. Número 13. Los romanos pusieron cuchillas en los arados, revolucionando la agricultura en el norte de Europa. Al expandirse al norte, notaron que los arados mediterráneos no servían para los suelos pesados y pegajosos de la zona. La cuchilla, hoja vertical frente al arado, cortaba el pasto, raíces y suelo compacto. Los agricultores en la Galia se asombraban al ver cómo la cuchilla cortaba raíces y suelo duro, transformando campos imposibles en tierra fértil. Con un imperio surgen enemigos. Número 12. El Corvus, un puente de abordaje con una punta metálica, ayudó a Roma a cambiar el rumbo contra Cartago. Roma no dominaba la guerra naval y Cartago controlaba los mares. Los marineros romanos saltaban a las cubiertas enemigas usando el Corvus, convirtiendo las batallas navales en combates cuerpo a cuerpo. De cerca, Roma tenía la ventaja. Ganaron las guerras púnicas y cambiaron la historia. Entonces, ¿cómo te orientas en un imperio tan vasto? Número 11. Una gran red de caminos no sirve si no sabes la distancia entre los lugares. Los hitos señalaban los caminos desde Roma y el Miliarium Aureum. El hito dorado indicaba a los viajeros la distancia a la ciudad. Esto hizo posible mapear toda la red de caminos romanos con precisión. Saber el camino es una cosa, pero a veces debes construir tu propio puerto para hacer posible el viaje. Número 10. Roma no dependió solo de puertos naturales,
sino que construyó puertos artificiales de aguas profundas donde quisiera. Esto cambió dónde podían llevarse a cabo el comercio y el transporte marítimo. Además del puerto imperial de Portus, surgieron puertos como el Lacaión de Corinto en costas expuestas, gracias a la ingeniería y dragado romanos. Los puertos modificaron las líneas costeras y las ataguías transformaron los ríos. Número 9. ¿Cómo hicieron los romanos puentes grandes en ríos caudalosos sin buzos? Utilizaban ataguías, recintos herméticos en el lecho del río, a los que se les podía extraer el agua con bombas. Un solo equipo de construcción podía contener un río temporalmente, algo inimaginable para muchos en ese momento. Hoy en día, aún se usan versiones modernas de ataguías para construir puentes en todo el mundo. El agua podía controlarse, pero el sol era un recurso por aprovechar. Número 8. Los romanos apostaban por la energía verde y usaban arquitectura solar pasiva con enormes ventanas de vidrio para calentar edificios y baños públicos. Concentraban energía solar para encender antorchas. Para el siglo VI d.C., los legisladores romanos ya garantizaban derecho al sol a sus ciudadanos. Siguiendo adelante, ¿alguna vez has visto un viaducto y te has preguntado, ¿cómo? Número 7. Los romanos fueron los primeros en entender lo útiles que podían ser los arcos en la ingeniería. Al distribuir el peso hacia abajo y hacia afuera, los arcos les permitieron a ellos y a todas las civilizaciones posteriores construir estructuras masivas como el Coliseo. La piedra angular permitía a los romanos construir puentes y acueductos más grandes, altos y fuertes que antes. Las estructuras se elevan, pero sin mapas quizá no las halles. Número 6. Roma creó las primeras guías de viaje, llamadas itineraria, convirtiendo a los romanos en los primeros turistas. Estas guías indicaban rutas, paradas, distancias y elementos clave para viajeros y comerciantes. La más famosa es la Tábula Putangariana, que sobrevive gracias a una copia del siglo XIII, aunque el original se ha perdido. La cartografía no solo era práctica, también transformó la manera en que los romanos imaginaban el mundo. Los mapas permitían a la gente orientarse por tierra, y los romanos también aprendieron a cultivar el mar. Número 5. La acuicultura permitió a los romanos mantener peces de agua salada y ostras en lagunas poco profundas para cosecharlos cuando quisieran. Las casas ricas tenían vivaria, algo así como la versión antigua de un tanque de langostas de restaurante. Un romano rico podía elegir un pez de su tanque para cenar, la experiencia original de seleccionar tu comida. Actualmente, la acuicultura es el sector alimenticio que más crece y se realiza casi en todo el mundo. Una cosa son los mariscos. Roma aún requería bosques para combustible, barcos y construcciones. Número 4. Deforestación. Roma necesitaba mucha madera para combustible, construcción y para abrir nuevas tierras de cultivo debido a sus inventos y proyectos. Se talaron bosques enteros en toda Europa para satisfacer la demanda. Imagina paisajes sin árboles mientras Roma construía barcos, casas y fortalezas con su madera. Actualmente, en el antiguo Imperio Romano hay pocos bosques vírgenes debido en gran parte a la actividad romana. Y todos esos árboles tenían que ir a algún lado. Número 3. Los romanos convirtieron la construcción de barcos en una industria masiva, como lo demuestran las ruinas en Portis. Los constructores estudiaban barcos enemigos y luego hacían embarcaciones más fuertes y rápidas que dominaban el Mediterráneo. Esto creó el Mar Nostrum, nuestro mar, haciendo del Mediterráneo un bloque comercial unificado en vez de una barrera. Barcos navegaban, batallas ardían y los médicos marcaban la diferencia entre victoria y derrota. La antigua Roma fue la primera en integrar un equipo de médicos de campaña y personal médico en sus ejércitos, cambiando la dinámica de la guerra a escala mundial. Historiadores atribuyen a los médicos militares menos bajas, mejor salud y mayor moral entre los soldados romanos. Esto permitió a Roma realizar campañas prolongadas y a gran escala para conquistar el mundo. Un imperio debía funcionar bajo reglas. A veces no eran justas. Hoy, 2000 años después, carreteras y ciudades europeas siguen el trazado romano. Además, la República Romana inspiró a las democracias modernas y creó vacíos legales que permitieron que los imperios practicaran la esclavitud masiva con impunidad durante siglos. La democracia directa era caótica para un imperio tan grande. Por eso los ciudadanos elegían representantes para decidir. Puedes agradecerle a Roma por darle a más de 150 países el modelo para un gobierno democrático. Una cosa es clara, Roma no solo conquistó territorios, desvió ríos, niveló montañas, construyó ciudades donde no debería haber ninguna. El imperio puede haber colapsado hoy, pero la geografía que creó nunca lo hizo.
Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente hace la diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MathPack.